En nuestros sistemas de comunicaciones, las antenas hacen una función de enviar hacia el espacio las ondas que producen las cargas que se están moviendo en ella y que provienen de los circuitos de nuestros equipos. Vamos a ver qué campos produce una carga que se esté moviendo. Y esta es una situación muy general, porque no solamente es válida para los sistemas de comunicaciones de los que normalmente hablamos, es decir, las cargas se mueven por los circuitos, llegan a la antena y irradian, sino que con frecuencia existen también cargas moviéndose libremente. Y esto ocurre de una forma masiva en el universo. Por ejemplo, el Sol, en sus llamaradas, lo que está haciendo es enviando al espacio todo tipo de radiación y cargas. Todas las estrellas hacen exactamente lo mismo, por lo tanto existen cantidades ingentes de cargas moviéndose por el universo. Y estas van generando ondas electromagnéticas y, de hecho, se pueden analizar exactamente de la forma en que lo vamos a hacer a continuación. Vamos a considerar el caso más simple que podemos imaginar. Es una carga. Una carga, magnitud Q. Ella existe sola en el universo, no hay más que ella, y se mueve. Se mueve de alguna manera, siguiendo una trayectoria que no sabemos quién la está forzando a seguirla, pero ella se está moviendo de una determinada forma. Cada caso concreto, como ella no está sola, está en compañía de otros muchos entes, son estos los que le marcarán cómo se mueve, ¿no? O la forma del circuito, o las fuerzas que actúen sobre ella. Y lo que vamos a hacer a continuación es escribir para que veáis los campos que esta carga produce. No los vamos a demostrar, es un aspecto básico, pero vamos a intentar entender lo fundamental de esos campos. Bien, está en el espacio, por lo tanto lo primero que necesitamos es un sistema de referencia para poder ubicar la carga, poder decir dónde está, hacia dónde va, cómo se mueve, con qué orientación está yendo, y aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas en este punto. Después tenemos una serie de vectores que van a representar el movimiento de esta carga. No solamente tenemos esto, es decir, las tres componentes espaciales, sino que además necesitamos un reloj, necesitamos una escala de tiempo. Y en un determinado instante de tiempo, llamamos t', la carga se encuentra en este punto. Si trazamos un vector desde el origen de coordenadas hasta la carga, esto es el radiovector o el vector de posición de esta carga. Nos dice dónde está la carga. Lo vamos a representar con R minúscula, vector, y le vamos a poner que es función del tiempo, puesto que este vector, al moverse la carga, va a ir cambiando en el tiempo. Después tenemos que representar también el movimiento de la carga. En el caso más general, necesitamos conocer no solamente la posición de la carga, sino también su velocidad y la aceleración, que también pueden variar con el tiempo, es decir, pueden ir cambiando a lo largo de la trayectoria. Aquí tenéis representada la velocidad, que es tangencial a la trayectoria que está siguiendo, al camino por el que va la carga. Esta es simplemente la geometría que define la carga. Esta carga, como consecuencia de su movimiento, va a producir campos eléctricos y magnéticos, que vamos a intentar observar o, de alguna manera, captar con nuestros dispositivos. Por lo tanto, en otro punto del espacio, que es este, vamos a recibir, vamos a observar los campos que produce esta carga. Los vamos a representar como campo eléctrico y campo magnético. Pero aquí ya necesitamos de nuevo identificar muy bien este punto, y lo hacemos mediante este radiovector, donde ahora usamos R, también pequeña, minúscula, para representar la posición del observador. Bien, aquí no le he puesto nada de tiempo para no confundir, luego ya identificaremos estas dos R's con distintos nombres.
Y el observador, a su vez, pues tiene una escala de tiempo. Aquí hay, ahora, si os fijáis en el tiempo, dos notaciones diferentes. Aquí hay t y aquí hay t'. ¿Por qué? Bueno, pensar por un instante una situación muy similar a esta, pero que es de todos conocida. La luz que emite una estrella lejana viaja por el espacio y llega a nosotros. Nosotros la recibimos ahora, en este instante de tiempo, pero esa luz ha sido generada mucho tiempo antes. Por lo tanto, la escala de tiempos de lo que causa la emisión de esa onda y la que yo recibo son dos escalas de tiempo que están de alguna manera decaladas. O si queréis, hay un tiempo de tránsito o hay un retardo en llegar de aquí a aquí. La onda tarda un tiempo. ¿Por qué? Pues porque los campos viajan de aquí a aquí a la velocidad de la luz. Hay una velocidad de propagación para llegar aquí, que en ciertas aplicaciones puede ser, con respecto a la dimensión, si es pequeña, puede dar unos tiempos muy pequeños, pero en otros casos puede ser un tiempo importante. Y nosotros vamos a representar ahora, por cerrar este triángulo, vamos a representar con R mayúscula, y dependiendo de dónde está, a la distancia y el vector que une la posición de la carga y el observador. Este es nuestro esquema básico de información. Tenemos aquí los campos y aquí tenemos la carga que los produce y que se va a mover. Bien. Cuando nosotros recibimos los campos o calculamos los campos, la carga no está aquí, sino que se ha venido y ya está en este punto. Es decir, en el momento presente que yo recibo la onda, la carga está aquí. Pero realmente lo que yo recibo ha sido generado aquí. Y esto es importante. Es decir, este tiempo de tránsito, este retardo, es muy relevante en nuestros sistemas. Bien, ¿cuánto valen estos campos? Lo podéis encontrar, no es un desarrollo simple, lo podéis encontrar en los textos. Yo os recomiendo que lo hagáis en el texto de Feynman. Son 3 volúmenes que están disponibles, de hecho en el capítulo 28 del primero podéis encontrarlo, podéis encontrar este desarrollo y es accesible hoy en día, es de dominio público gracias a la Fundación de Feynman y lo tenéis en Internet. Y fijaros, ¿qué encontramos para el campo que produce esta carga al moverse? Encontramos un primer término que es exactamente el campo de Coulomb que representamos antes. Aquí lo tenéis, es proporcional a la carga, 4pi la permitividad, el vector en esta orientación y decrece con el cuadrado de la distancia. Bien, esto es el mismo campo que produciría esta carga si está quieta. Pero la carga se está moviendo. Entonces aquí aparece un primer término que es una corrección dinámica de este. Aquí tenéis la derivada temporal de esto, que en el fondo es la derivada temporal de esto, es decir, estáis viendo cómo cambia este campo con el tiempo al moverse de alguna manera la carga. Y R dividido por C es esta distancia dividido por la velocidad a lo que viaja, por lo tanto esto es el tiempo de tránsito. Es decir, esto de alguna manera es el producto del cambio temporal de este campo debido al movimiento por el tiempo de retardo, por el tiempo de tránsito. Estos dos campos decrecen como el cuadrado de la distancia. Y luego, por el hecho de estar moviéndose la carga, aparece aquí un tercer término, que es totalmente diferente al anterior, es algo nuevo. No estaba en las leyes de estática, no está en la ley de Coulomb, es totalmente diferente. Implica la velocidad de la luz c, que es esta, 1 partido por c cuadrado, y la segunda derivada del vector unitario que va en esta dirección con respecto al tiempo. De alguna manera es proporcional a cómo este vector cambia al moverse la carga. Si la carga, por ejemplo, está aquí, este vector apunta en esta dirección, cuando está aquí, apunta en esta dirección. Cuando es el movimiento de este vector el que está representado aquí.
Fijaros que es totalmente distinto, no tiene ninguna relación con lo anterior. Si lo miráis, veréis que ahí no hay ni distancias explícitas, no tiene nada, es decir, es algo totalmente nuevo. Es fundamental porque este es el término que hace posible los sistemas de comunicación que todos manejamos. Sin este término, nuestro mundo de comunicaciones no sería posible. Todos los campos serían muy locales, estarían muy concentrados en el entorno de las cargas. Y aquí aparece un corchete y aparece el término retardado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo calcule este campo, no lo tengo que hacer con la posición en ese instante de la carga, sino que lo tengo que hacer con la posición en la que la carga estaba un tiempo antes. ¿De acuerdo? Tengo que tener en cuenta este retardo para llegar aquí. Existe también un campo magnético, aquí lo tenéis representado, por B, es la inducción, y fijaros que es perpendicular al campo eléctrico y perpendicular a la dirección de la onda, la dirección del campo eléctrico, en este caso. Y aquí, de alguna manera, tenéis este producto, con lo cual este es un campo que es perpendicular a los dos, a este y a E. Y la magnitud de este campo, dado que esto es un vector unitario, fijaros que es muy pequeña en comparación con el del campo eléctrico. ¿Por qué razón? Porque aquí está una magnitud que es muy grande, la velocidad de la luz. Este es el campo básico con el que vamos a tener que tratar. Y nos vamos a quedar con él. Y aquí os voy a presentar un esquema muy simple de una carga en movimiento que nos permitirá ver cuál es ese campo y cuánto vale ese campo. Bien, fijaros en este esquema. Aquí tengo la carga Q, está en este punto, en un instante de tiempo, y voy a suponer que se va a mover a lo largo de un eje Z. Es solamente un movimiento en una dirección. Y voy a ver los campos que produce en una dirección perpendicular. De alguna manera es como si estoy viendo el movimiento en esta dirección y yo estoy aquí mirando cómo se mueve, ¿vale? Y este es el movimiento y este soy yo observando. Bien, lo que aquí tenemos es por un lado el vector R que une la carga y el punto donde estoy para ver los campos y el vector unitario que apunta en esta dirección. La carga ahora se va a mover hacia arriba y va a viajar una determinada longitud en un determinado tiempo. Represento por delta z el desplazamiento en un intervalo de tiempo delta t. Y ahora ya la carga la tengo en este punto. ¿Qué ocurre ahora? Que el vector que me une aquí ahora apunta en esta dirección. Por lo tanto, ha cambiado. Y lo que en el fondo estoy calculando aquí es cómo este vector, que ahora está apuntando inicialmente así, se mueve hacia aquí, cambia. Por lo tanto, fijaros que el movimiento de la carga, al final, lo estoy trasladando al movimiento de otro vector. Todo proviene de este movimiento. ¿De acuerdo? Aquí tenéis dos triángulos que son semejantes. Si estoy en un punto más o menos perpendicular a la trayectoria, estos dos lados son iguales. Y aquí tengo mis dos vectores. Por lo tanto, cuando la carga se mueve en esta dirección, este vector unitario va hacia abajo. Es decir, la carga va hacia arriba y el otro vector va hacia abajo. Se mueven en sentidos opuestos. Pero podéis analizar de una manera muy simple cuánto vale el desplazamiento de ese vector unitario, que es este segmento, si simplemente dividís este lado del triángulo, que es delta R, lo dividís por este lado, que es 1, dado que son vectores unitarios, y en el otro lado de este triángulo semejante, aquí tenéis delta Z, el desplazamiento, y aquí tenéis R. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la relación que aquí tenemos. Este es el módulo de este vector que tenemos aquí, de cambio en el tiempo. Por lo tanto, si ahora calculáis su segunda derivada con respecto al tiempo, simplemente tomáis aquí la segunda derivada, os la traéis aquí, y lo que aquí es un desplazamiento se convierte en una aceleración.
es la componente de la aceleración en esta dirección. Este es el cambio de vector. Pero fijaros que aquí hay una R, lo cual quiere decir que este vector, al moverse, simplemente lo que está haciendo es teniendo en cuenta la aceleración de la carga, a z, y el inverso de la distancia. Esto quiere decir que este campo va a decrecer con el inverso de la distancia. Es decir, va a llegar mucho más lejos que las otras dos componentes que teníamos antes. Y aquí aparece el término retardado, que quiere decir que tengo que tener en cuenta este tiempo de tránsito. Y aquí lo tenéis representado. ¿Cómo? Diciendo que el instante de tiempo en que a mí me llega esta onda está, de alguna manera, retardado con respecto a la generación, al movimiento de la carga, y el tiempo de tránsito es la distancia que tiene que recorrer dividido por la velocidad a la que va. Por lo tanto, este es el retardo. Siempre que veáis el término retardo, quiere decir que tenéis el tiempo disminuido en el tiempo de tránsito. Con esto tenemos ya la componente del campo en la dirección z, que es la única que hemos supuesto. Si el movimiento fuera muy complejo, pues igual que aquí teníamos una componente, tendremos las restantes componentes. Y aquí tenemos la expresión del campo eléctrico. Campo eléctrico en cualquier punto simplemente decrece como 1 partido por r, la velocidad de la luz al cuadrado y la componente retardada de la aceleración. Por lo tanto, fijaros que en un movimiento lo importante al final es la aceleración en la dirección de alguna manera perpendicular a donde se sitúa el observador. En resumen, aquí tenemos una carga moviéndose a una cierta velocidad. Aquí tenemos un conjunto de cargas que se están moviendo. Esto puede ser un conductor, puede ser simplemente un conducto por el que viajan muchísimos electrones. Rho es la densidad volumétrica de estas cargas, sube es la velocidad. Esto es simplemente más de esto, solamente que en lugar de tener una, tenemos muchas. Nosotros podemos reescribir el producto de la carga por la aceleración que tenemos aquí, yendo un poco hacia atrás y decir que una carga moviéndose es lo mismo que una corriente recorriendo una cierta distancia. ¿Vale? Y es exactamente esto. Cuando la carga se mueve, todos sabemos que al final lo que aparece es una corriente. Es decir, podemos representar ese movimiento también como una corriente. Y aquí la tenéis, la corriente I, vector, con su orientación y una cierta longitud. Si tomamos la derivada de la velocidad, aquí tenemos la aceleración y aparece una nueva notación. Aquí aparece un vector con un punto encima. Este punto lo que quiere decir es que es la derivada temporal de la corriente. ¿De acuerdo? Fijaros, ¿qué ocurre si la carga se mueve a velocidad uniforme? Es decir, que la velocidad no cambia, es constante. La carga simplemente está moviéndose de forma uniforme. ¿Qué ocurre? Que no hay aceleración. Y en consecuencia, esta carga no radia, es decir, no produce campos de este tipo. Sí produce los campos más próximos, que son proporcionales al cuadrado de la distancia, pero campos de este tipo no los produce. Para que se produzcan campos de este tipo, ¿qué necesito? Que haya aceleración de las cargas. Pero si venís aquí es lo mismo que decir que las corrientes cambien en el tiempo. Es decir, que las corrientes no pueden ser lo que normalmente llamamos una corriente continua, sino que tienen que ser corrientes que estén variando en el tiempo. Evidentemente, cuando enviamos información, la información cambia en el tiempo, las corrientes. Bien, para muchas cargas, si tenemos n cargas por volumen, todas iguales, esto es la cantidad total de carga y la velocidad, que es lo mismo que decir que tenemos la densidad de carga por la velocidad, y esto es la densidad de corriente, es decir, cuántos amperios atraviesan la sección de este conductor o de este tubo. De nuevo, aquí está la velocidad, la aceleración significa que esta corriente, esta densidad de corriente tiene que cambiar en el tiempo, tiene que variar en el tiempo.
Y aquí tenéis dos ejemplos. Esta misma carga que se movía aquí con movimiento uniforme describe esta trayectoria con zigzags. Cada tramo lo recorre a una velocidad constante. Esto es lo mismo que si fuéramos en un coche por una carretera a una velocidad fija, 100 km por hora todo el tiempo. Pero de repente llegamos a una curva. ¿Qué ocurre? Que aunque la velocidad sea constante, simplemente por el hecho de cambiar la dirección aparece una aceleración. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. A continuación va pasando en estos puntos. Por lo tanto, aunque aquí el movimiento podemos pensar que es uniforme a tramos, el hecho de que haya aceleración en todos estos puntos significa que hay radiación. Por lo tanto, si conseguimos que las corrientes se muevan de alguna forma desplazándose, estaremos forzando la radiación. El segundo ejemplo lo tenéis aquí, es más simple. Es una carga que está oscilando, se está moviendo en el espacio, como si fuera de alguna manera un péndulo. Está yendo y viniendo. Y lo está haciendo con una velocidad que sigue pues, la misma ley que siguen los columpios o los péndulos. Lo hace de una forma armónica a una cierta frecuencia, lo cual quiere decir que varía en el tiempo de una forma periódica. La carga va y viene en ciclos. Esto es realmente lo que ocurre en los sistemas de comunicaciones. Como la velocidad está cambiando continuamente, aquí hay una aceleración, simplemente es la derivada temporal del seno, y en consecuencia aparece este campo. Esto es lo más básico que podemos decir. Tendremos radiación si una carga se está moviendo de forma acelerada o si una corriente cambia en el tiempo. Esto es algo que hay que recordar. Y la radiación será tanto más intensa cuanto más intensa sea la corriente y evidentemente la aceleración. O cuanto mayor sea el cambio temporal de la corriente. A continuación, después os mostraré unas animaciones que os podrán hacer entender mejor esto.